Bueno, continuamos con la segunda parte de esta clase de diabetes mellitus, donde vamos a hablar un poco del rol del laboratorio, ya que, como les decía al inicio de la clase anterior, tiene un rol importantísimo, sobre todo en lo que es el diagnóstico, pero no solamente supeditado a esto, sino que también en el tratamiento y cómo se conlleva y cómo se lleva este tratamiento. Vamos a comenzar entonces, que el rol del laboratorio va a ser importante en el diagnóstico, sobre todo a nivel de screening, ¿no es cierto? A través de marcadores inmunológicos, pero también de la secreción de insulina y sobre todo de la glicemia en sangre. A nivel clínico, principalmente a través de el examen de glucosa basal, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada, entre otros como las cetonas o también la insulina y el péptido C. Ya a nivel del manejo de la diabetes como patología, va a tener un rol en el manejo agudo, sobre todo asociado a marcadores como la glucosa, tanto en sangre como en orina, los cuerpos cetónicos que pueden estar asociados a complicaciones, acuérdense, agudas de la diabetes, tanto también en sangre y orina, el estado ácido-base, sobre todo también asociado bastante a la cetoacidosis, lo mismo con el lactato, cuando hay baja en la concentración de glucosa dentro de la célula, se cambia, acuérdense, las vías de oxidación de glucosa por las vías glicogénicas que generan lactato y contribuyen también a la acidosis, además de otras anormalidades relacionadas a deshidratación celular. Ya a nivel crónico vamos a tener también glucosa, las proteínas urinarias, la glicohemoglobina principalmente, también otras proteínas glicadas como la albúmina sérica glicada. En cuanto a las proteínas urinarias, principalmente la proteinuria y la microalbuminuria, que son marcadores de daño temprano. Vamos a ver también por qué es importante estar revisando constantemente el riñón en el paciente diabético, además de evaluación de las complicaciones, evaluación del nivel de función pancreática y también en aquellos pacientes que pueden ser o que pueden optar a la terapia con bomba de insulina, que es en el fondo un dispositivo que genera una infusión continua de insulina dependiendo de cuánto suban los niveles de glucosa, ¿ya? O sea, no necesita finalmente inyecciones de insulina exógena hechas con jeringas, sino que es un dispositivo que va inyectando de forma de acuerdo a las necesidades del organismo en ese momento, una cantidad de insulina para poder manejar esa glucosa, que también se reconoce como páncreas exógeno o algo así, o páncreas mecánico, ¿ya? Pero en el fondo es una bomba de insulina. Tenemos entonces los principales hallazgos de laboratorio en la hiperglicemia. Ya habíamos visto esto, pero no está malo volver a indicarlo: incremento de la glucosa en plasma de orina, incremento de la gravedad específica, tanto derivado del aumento del contenido de glucosa en la orina como de otros metabolitos, incremento de la osmolaridad sérica y urinaria, aumento de las cetonas, tanto en orina como en sangre, la caída en el pH y también el desbalance electrolítico. En nuestro país, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero hay un diagrama, un organigrama ya de detección de diabetes mellitus. Cuando no hay síntomas clásicos, o sea, en un individuo que dice aquí mayor a 45 años sin otros factores, se puede hacer una glicemia en ayunas. De hecho, la glicemia en ayunas está indicada dentro de los exámenes preventivos anuales que se debería realizar cualquier trabajador en Chile y a los cuales tiene derecho a hacerse una examinación gratis al año, ¿sí? En esta glicemia de ayunas podemos encontrar valores menores a 100 miligramos por decilitro que se consideran dentro de los valores de referencia y que se condicen con continuar realizando tamizaje con cierta periodicidad a medida que también se van evaluando los factores de riesgo. Si se observa una glicemia entre 100 a 125 miligramos por decilitro, se recomienda una de dos cosas. Puede ser realizar una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto?, con sobrecarga oral de 75 gramos, seguido de, obviamente, la evaluación de la curva de glucosa a las 2 horas. Y en esos casos, si se considera que está menor a 155, ¿no es cierto?, se considera normal y de nuevo se realiza tamizaje o screening constante y continuo, ¿ya? Si tenemos un valor mayor a 126 miligramos por decilitro, se debe realizar un segundo examen, por eso que dice 2 exámenes, ¿ya? Si ese segundo examen da mayor a 116 miligramos por decilitro, se determina diabetes, ¿ya? Además, también se utiliza la sintomatología o un diagnóstico sintomatológico cuando hay síntomas clásicos más una glicemia al azar mayor a 200 miligramos por decilitro, se da diagnóstico presuntivo de diabetes que debe ser confirmado con una glicemia en ayunas,
¿ya? Si esa glicemia en ayunas es mayor a 126, entonces se puede confirmar ese diagnóstico de diabetes. Para estos casos, tanto de casos normales como habíamos visto, se mantiene simplemente el control. Para los casos de prediabetes, comenzar con estrategias de cambios en, sobre todo, la estilo de vida, modificación de factores ambientales, modificación de la dieta, aumento de la actividad física, ¿ya? Y en algunos casos también se puede comenzar con terapia farmacológica con hipoglicemiantes, ¿ya? Y ya si se diagnostica diabetes, iniciar tratamiento en conjunto, ¿ya? O asociado con estrategias de cambio en los estilos de vida y alimentación. O sea, aquí hay cambio en los estilos de vida más farmacología, ya cuando se establece este tipo o este diagnóstico de diabetes. Para la diabetes tipo 1, ¿ya? Tenemos primero que podemos dividir esta etapa de diagnóstico en tres fases, ¿ya? Primero tenemos la autoinmunidad con normoglicemia, o sea, un estado presintomático, pero nos podemos encontrar múltiples autoanticuerpos, además como sin cambios en la prueba de tolerancia a la glucosa. En la etapa 2 de la patología ya vamos a encontrar autoinmunidad con disglicemia, o sea, con cambios ya en el nivel de la glicemia y con un estado presintomático. Hay algunos síntomas o son de aparición muy leve, pero aquí ya vamos a también, aparte de los anticuerpos, vamos a encontrar que la prueba de tolerancia a la glucosa y la curva de insulina ya se van a ver alteradas, ¿ya? De acuerdo a lo que está acá. Y en la tercera etapa es cuando ya tenemos una hiperglicemia de aparición súbita, ¿no es cierto?, sintomática, que aparte de todos los estándares o los elementos de laboratorio, vamos a tener síntomas clínicos y por lo tanto en estos casos se pueden aplicar los criterios estándar para diagnóstico de diabetes. Para la diabetes tipo 2 vamos a tener varios criterios diagnósticos que están relacionados a lo que vimos anteriormente. Una glicemia basal, eso significa FPG, ¿ya? Glicemia basal mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, con un ayuno, aquí dice de 8 horas, en Chile se utiliza entre 10 a 14 horas, idealmente 12 horas, o con una prueba de tolerancia a la glucosa de un valor mayor a 200. Y aquí entra un gran asterisco aquí, ¿no es cierto? Porque en algunos estatutos, esto está tomado de la Asociación Americana de Diabetes, también incluyen la hemoglobina glicosilada mayor a un porcentaje del 6,5%. Ya vamos a entrar en detalle en eso y por qué en Chile las sociedades chilenas de diabetes dicen no utilizar este tercer criterio. ¿Ya? Así que ojo con eso. Además de eso, también cuando tenemos un paciente sintomático con una glicemia mayor a 200, también se puede establecer un diagnóstico presuntivo, o sea que debe ser confirmado. Ahora, el diagnóstico de diabetes mellitus va a estar dado principalmente por dos elementos: la glucosa plasmática en ayunas, la glucosa plasmática 2 horas postcarga y, como les decía también, la hemoglobina glicosilada. ¿Qué tenemos? La glucosa en ayunas va a ser la prueba de detección por defecto para diabetes mellitus en cualquier paciente que no sea una mujer embarazada, ¿ok? Para la mujer embarazada, la prueba por defecto para detección de diabetes va a ser la prueba de tolerancia a la glucosa o la medición de glucosa 2 horas postcarga, que es lo mismo, ¿ya? O sea, la prueba de tolerancia a la glucosa podríamos decir que es el procedimiento en sí, pero las mediciones van a ser dos: una glucosa basal, ¿no es cierto?, una glucosa como esta misma glucosa plasmática en ayunas, y una glucosa que se mide 2 horas posterior a esa carga de 75 gramos de glucosa, ¿ya? Por lo tanto, en paciente embarazada, la prueba de detección por defecto va a ser la glucosa después de 2 horas. En pacientes no embarazadas y en hombres también, la glucosa plasmática en ayunas, la prueba por defecto para la detección de diabetes. Con respecto a la hemoglobina glicosilada, ¿qué sucede? ¿Ya? Hay varias sociedades científicas que dicen hay que comenzar a utilizar la hemoglobina glicosilada para el diagnóstico porque tiene varias ventajas, ¿ya? Por ejemplo, no necesita de ayuno. La hemoglobina glicosilada se produce de forma pasiva y corresponde a una molécula de hemoglobina que pasivamente comienza a glicosilarse de acuerdo a la concentración de glucosa que existe en un determinado momento. Así, mientras mayor es la concentración de glucosa en plasma y se mantiene por mayor tiempo, mayor va a ser la tasa o porcentaje de hemoglobina glicosilada que vamos a encontrar en el plasma, ¿ya?
Por lo tanto, algunos autores dicen y algunos países también recomiendan utilizar técnicas de medición de hemoglobina glicosilada para detección y diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede en Chile? Tenemos algunos casos en Chile de la utilización, me voy a adelantar un poquito, pero ¿qué sucede? En Chile se utilizan justamente varios ensayos para la medición de hemoglobina glicosilada, pero ¿qué sucede? Que para hacer diagnóstico se recomienda que esos métodos estén validados según una normativa internacional que tiene que ver con la NGSP o el Programa de Normalización Nacional de Glicohemoglobina de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los test que realizan hemoglobina glicosilada para diagnóstico in vitro en el laboratorio tienen que ser homologables a los test del NGSP, ya al test por defecto, que es una cromatografía. Una microcromatografía. ¿Qué sucede entonces? Que en Chile, lamentablemente, no todos los métodos están validados para NGSP o no son homologables, y por lo tanto en Chile se recomienda que el uso de la hemoglobina glicosilada no sea para el diagnóstico, sino que solo para el seguimiento de la patología diabética. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes estudian de algunos libros extranjeros, se van a encontrar como un criterio de diagnóstico la hemoglobina glicosilada, pero en nuestro país todavía no se recomienda su uso para diagnóstico. ¿Ya? Vamos a ver que la hemoglobina glicosilada sí tiene un papel importante, sobre todo en el seguimiento, pero al menos para diagnóstico en nuestro país no se recomienda utilizar todavía. Entonces, los criterios para diagnóstico de diabetes mellitus, aquí los tenemos, ¿no es cierto? Tanto a nivel de glucosa al azar, glucosa en ayunas o 2 horas posterior a una sobrecarga de glucosas, y las diferentes categorías que se utilizan en la glicemia basal. En niños, una glicemia superior a 200 miligramos por decilitro en una glicemia aleatoria asociada con síntomas también se va a utilizar como un diagnóstico presuntivo de diabetes mellitus. También se puede realizar una prueba de tolerancia a la glucosa, como veíamos, ¿se acuerdan? Pero teniendo siempre en cuenta esta relación de 1.75 gramos por kilogramo de peso. Se puede hacer esto diluido en agua, se puede en muchos casos llevar una glucosa anhidra seca, ya la cual se disuelve en agua del propio laboratorio, o se puede utilizar alguno de estos elementos comerciales, ya que ya vienen preparados con, fíjense en este caso dice 50 gramos, pero también hay unos de 75 que son estándar para esta prueba de glicemia. ¿Ya? De hecho, si se fijan, este dice Trutol 50. También existe el Trutol 75, que lo que trae es dextrosa. La dextrosa no es nada más que un polímero de glucosa. ¿Ok? Varios factores van a afectar a diabetes mellitus. Factores independientes a la diabetes mellitus, perdón, van a afectar la prueba de tolerancia a la glucosa, que son estos que están acá. Vamos a tener, por ejemplo, la preparación del paciente, ¿no es cierto? La duración del ayuno es quizás lo más importante. Si la duración del ayuno no es apropiada, lo más probable es que la prueba de tolerancia a la glucosa también no nos dé resultados adecuados. Y aquí va para ambos lados. Un ayuno menor a 8 horas o mayor a 14 horas nos va a provocar resultados alterados. También la ingesta de carbohidratos, la cual no tiene que ser restringida, o sea, tiene que ser normal anterior a la prueba. Medicamentos, algunos medicamentos como las tiazidas, los anticonceptivos y los corticoides, idealmente deben suprimirse anterior a la prueba. Y aquí es responsabilidad del clínico evaluar cuál es la utilidad de estos fármacos y si se puede, en el fondo, cortar su tratamiento por una semana previo a este análisis. Ya hay que evaluar justamente el costo-beneficio de qué es más importante, hacer la prueba de tolerancia o mantener la terapia. La edad, la presencia de traumas, la actividad durante la prueba, el peso corporal también pueden afectar, sobre todo cuando estamos buscando o asociando estas variables de cantidad de gramos de glucosa por kilogramo de peso. En la administración de glucosa, la forma en la cual se administra también puede variar en forma de monohidrato o anhidra, y aquí es súper importante que si están trabajando con glucosa preparada en el laboratorio, se fijen si es glucosa monohidratada o si es glucosa dihidratada o anhidra, porque la cantidad al pesar no va a ser la misma. Recuérdense que
Cuando nosotros pesamos glucosa anhidra, esa glucosa no tiene moléculas de agua atachadas, pegadas, por así decirlo, y por lo tanto su peso va a ser lo que corresponda. Si son 75 gramos, pesamos 75 gramos. Pero si tenemos una glucosa, por ejemplo, dihidratada, cada molécula de glucosa tiene 2 moléculas de agua y esas moléculas de agua contribuyen al peso total. Por lo tanto, tenemos que calcular, de acuerdo al peso molecular, cuál es el peso en gramos que se corresponde a esa cantidad de agua y así corregir el valor de la glucosa, que nos va a dar un poco más elevado, ya dependiendo si es anhidra, si es dihidratada, monohidratada, etcétera, etcétera. Ya, por lo tanto, ojo con la química en esos casos. Ya, el volumen de administración, no más de 350 ml, no menos de 250, puede estar variable entre esos dos. Y la velocidad con la que se ingiere. Tiene que ser pausado, con sorbos pequeños, en aproximadamente 5 minutos. No al seco, ni tampoco demorarse media hora en tomarse el contenido totalmente. Y durante el test, también la postura, la ansiedad, el fumar o tomar café también puede afectar la actividad. Se recomienda reposo durante la prueba y que se haga durante la mañana, además de la preservación de la muestra. Idealmente, si esta muestra va a ser analizada con un retraso mayor a 2 horas, se debe utilizar tubo con fluoruro ya al momento de tomar la sangre para poder inhibir la glicólisis que se produce sobre todo por los glóbulos rojos. La hemoglobina glicosilada, ya habíamos adelantado algo, pero como les decía, corresponde a porciones de hemoglobina, ya un porcentaje de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos que va pasivamente a glicarse, ya a la cual se le va a unir de forma no enzimática moléculas de glucosa. ¿Ya? Y que se van a corresponder a mediano plazo con una concentración promedio de glucosa en la sangre. Es así que un porcentaje de hemoglobina glicosilada, también llamada glicohemoglobina o hemoglobina A1C, un porcentaje de un 5%, se corresponde más o menos a un nivel promedio de glucosa de 97. Y si vamos aumentando, obviamente también se va a aumentar la concentración de glucosa promedio. ¿Ok? Por lo tanto, ya fíjense, por sobre 6%, se asocia a 126 miligramos por decilitro de forma promedio. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona ya tiene aquí una mayor concentración de glucosa circulante. Por lo tanto, ¿qué se espera? Que se mantenga generalmente alrededor del 5% la concentración de glicohemoglobina. ¿Cuánto tiempo va a reflejar esto? Lo que vive un glóbulo rojo. La hemoglobina, acuérdense que está dentro de los glóbulos rojos, por lo tanto, el estado de la hemoglobina glicosilada va a corresponderse a más o menos entre 3 a 4 meses previo al examen, ya que esa es más o menos la vida media que tiene un glóbulo rojo, entre 90 a 120 días. Por lo tanto, la gran gracia que tiene la hemoglobina glicosilada es que refleja el estado glicémico a mediano plazo, a diferencia de lo que hace la glucosa basal, que solo lo hace a corto plazo, o sea, con un periodo de 12, 18 hasta 24 horas. De hecho, es bastante común que los pacientes diabéticos, sobre todo cuando hay, por ejemplo, fiestas de fin de año o fiestas patrias, tienen control diabético después, que son controles 4 veces al año acá en Chile, cada 3 meses. Y claro, se desbandan comiendo, ¿no es cierto? Algunos también les gusta un poquito de alcohol, ya, perfecto. Pero una semana antes de su examen se controlan y se cuidan, pero súper bien. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al día del control, se les hace la glicemia basal, 95, perfecto, súper bien controlado, paciente diabético, ¿no es cierto? Súper, salí súper bien. Pero se les hace la hemoglobina glicosilada y la hemoglobina glicosilada, ¿qué nos dice? 7,5%. Claro, porque justamente la hemoglobina glicosilada reflejó todo ese cambio anterior que hubo ya en ese periodo de hasta 4 meses previo a ese examen. Por lo tanto, el dicho popular del laboratorio dice que los niños, los borrachos y la hemoglobina glicosilada siempre dicen la verdad. ¿Ya? Ahí no hay engaño. No se puede engañar al laboratorio en ese caso. Entonces, identifica personas con alto riesgo de desarrollar diabetes, ¿ya? De hecho, también como elemento diagnóstico, en otros países se utiliza un valor entre mayor a 6%, ya como un elemento predictivo para diabetes mellitus. De hecho, las personas que tienen entre 5,5 a 6% de hemoglobina glicosilada ya tienen hasta 4
perdón, hasta un 25% más de riesgo de generar diabetes en un periodo de 5 años. Y en este grupo la incidencia va a ser 10 veces mayor de diabetes que en aquellos que tienen un valor menor al 5% o al 5,5%, que se considera dentro de lo normal. Entonces, las ventajas que tiene la hemoglobina glicosilada como marcador es que refleja este periodo de la glicemia, vamos a decir aproximadamente 3 meses, ya de 3 a 4 meses, la vida que lo que vive un glóbulo rojo. Tiene una buena correlación con las complicaciones macro y microvasculares, varía menor entre las pruebas, ¿ya? O sea, ¿por qué? Porque al no necesitar de ayuno, hay un menor grado de variación respectivo justamente a la capacidad de mantener un ayuno. Y de hecho esa es la gran ventaja que algunos países dicen que hay que incluirlo en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay pacientes diabéticos que no se saca nada con hacerle glicemia basal porque tampoco pueden estar muchas horas sin comer, por lo tanto, claro, no guardan ese ayuno y al final de cuentas la prueba de glucosa basal no sirve o no sigue su propósito. Entonces dicen, no hagamos prueba de glucosa basal, hagamos solamente hemoglobina glicosilada. Pero ¿qué sucede? Como les decía, aquí en Chile todavía no tenemos un estándar nacional sobre los métodos y por lo tanto la variabilidad que tienen esos métodos es muy alta todavía como para usarlos en el diagnóstico. Y además no se modifica por interocurrencias agudas. O sea, si hay una etapa de glicemia, de hiperglicemia que se dio solamente un día, ¿ya? Esto no se va a ver afectado en gran medida en la hemoglobina glicosilada. Las desventajas que tiene son mayores costos. Son técnicas inmunocromatográficas generalmente o de inmunoprecipitación las que se utilizan para medir hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, genera también un peor acceso. Ya no todos los centros cuentan con la capacidad de hacerlo. Muchos de ellos lo derivan a centros más grandes. Se puede alterar en pacientes que tienen anemia o que tienen algunas hemoglobinopatías. De hecho, cuando tenemos un valor de hemoglobina glicosilada sobre el 15%, tenemos que sospechar de una hemoglobinopatía, como por ejemplo una talasemia. En las talasemias es bastante común encontrarnos con valores de glicohemoglobina por sobre el 20% incluso. ¿Ya? Y además de eso puede dar falsos negativos en diabetes mellitus tipo 1 de corta evolución. Y esto es importante porque en una diabetes tipo 1 podemos tener un estado normoglicémico hasta un estado diabético en cuanto a sintomatología clínica en un periodo tan corto como un par de semanas. Por lo tanto, la hemoglobina glicosilada, como ve este panorama en alrededor de 3-4 meses, no alcanza a detectar de manera adecuada esos cambios rápidos que se producen en la diabetes tipo 1, esa depresión rápida en la capacidad de poder manejar la glucosa y por lo tanto puede aparecer con un valor normal, ¿ya? Con un valor dentro de ese 5,5 hasta 6% de glicohemoglobina, pero en un paciente que claramente tiene todos los signos de ser diabético y además en el laboratorio tanto la insulina como la glicemia nos dicen que esa persona es diabética. Por lo tanto, hay también un problema en el diagnóstico, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1. Además, debe ser medida en Chile, se hace de forma trimestral, o sea, 4 exámenes al año que van en concordancia con otros exámenes del control diabético. Y aquí también radica la importancia clínica de la hemoglobina glicosilada, al menos en nuestro país. El gran papel que tiene la glicohemoglobina es dentro del control diabético, ¿ya? Y también ayuda a marcar la terapia. ¿Sí? Vamos a ver también después un poquito de la terapia, pero la hemoglobina glicosilada va a ser el principal indicador sobre qué terapia farmacológica seguir determinando o en determinado momento de la evolución de la patología en la persona. ¿Ya? La ADA recomienda métodos que tengan una variación menor al 5%, entre el 3 al 5% y que estén validados con este Programa Nacional de Estandarización de la Glicohemoglobina. La ADA es la Asociación Americana de Diabetes. Los valores normales, entre comillas, hablamos del 7% hacia abajo, pero hoy en día se reconoce un valor menor al 6%. Ahora, ojo lo que dice aquí, normales para un diabético. Esto va a ser el objetivo terapéutico en un paciente diabético, mantener los valores normales, mantener los valores de glicohemoglobina por debajo de un 7%. Si una persona tiene un valor por debajo del 7%, se mantiene su terapia, ¿no es cierto? Puede seguir con su terapia dietética, de ejercicio, o si tiene también algún hipoglicemiante no insulina, también puede continuar con eso. Pero ya se aumenta, ¿ya? Sobre todo aquí en Chile se establece un valor, si está por sobre el 7,5% de glicohemoglobina, se evalúa la terapia con insulina. Ejemplo, un paciente puede estar con su dieta
con su ejercicio y además con algún hipoglicemiante oral, como por ejemplo eh, metformina, ya que es el fármaco de entrada, que es un hipoglicemiante. Y se hace esta evaluación trimestral, pero tiene un nivel de glicohemoglobina que empieza en el 6%, después en el 6.5% y llega hasta el 7.5%. En ese punto, el clínico puede perfectamente evaluar el inicio de la terapia con insulina exógena. O sea que este paciente que tiene diabetes tipo 2 probablemente, ya va a necesitar también insulina. Por lo tanto, el gran papel clínico de la hemoglobina glicosilada es que nos marca el inicio ya de la terapia con insulina exógena. ¿Ya? Y por eso que dice con valores del 8%, aquí en Chile acuérdense 7.5%, se reevalúa el tratamiento. Ojo con las interferencias, ya hablamos de las hemoglobinopatías, pero tiene un alto nivel de evidencia, o sea, la hemoglobina glicosilada para lo que es el control diabético da un muy buen apoyo en cuanto a lo que es medicina de laboratorio basada en evidencia. O sea, en este caso la evidencia es cierta y está basada en ensayos clínicos controlados, aleatorizados. En cuanto al análisis propiamente tal, las ventajas es que la hemoglobina glicosilada es más específico y con mayor factor predictivo positivo. El factor predictivo positivo va a ser, en el fondo, la capacidad que tiene un test de darme un valor positivo cuando una persona está enferma. Ya, o sea, tiene que ver con los verdaderos positivos y también con el alcance que tiene el test, más que la glicemia en ayunas. Por lo tanto, es más específico para diabetes. Ya, por lo tanto, permite hacer intervenciones más tempranas, pero es menos sensible. Ya, por lo tanto, va a haber algunos casos, de hecho, varios casos que los va a dejar fuera. Y por eso es que en nuestro país al menos también todavía se desaconseja el uso de la hemoglobina glicosilada como elemento de diagnóstico, ya, sino que solo para el pronóstico. En Chile se utiliza bastante, pero fíjense, aquí está lo que les mostraba adelante. No lo expliqué, pero lo explico ahora. Los coeficientes de variación. ¿Se acuerdan que la Asociación Americana de Diabetes dice que para poder establecer la hemoglobina glicosilada como un elemento de diagnóstico debe tener valores de coeficiente de variación entre el 3 al 5%? Esta es la situación en nuestro país. Ya al año 2011, fíjense que para métodos de inmunoensayo el coeficiente de variación está alrededor del 8%. Y aquellos que usan HPLC, ya, o cromatografía líquida de alta precisión, está alrededor del 2%, lo que es bastante bueno. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de los laboratorios todavía utilizan el inmunoensayo por ser más barato. De hecho, si se fijan acá, solamente el 26% de los laboratorios en nuestro país utilizan HPLC como técnica para poder detectar hemoglobina glicosilada. De ahí que en nuestro país no se aconseje utilizar hemoglobina glicosilada para diagnóstico y utilizarla solo para el tratamiento. Obviamente esto tiene que mejorar también. Lo ideal es que estemos cercanos aquí a la línea de corte, que es el 5%. La insulina ahora como marcador, ¿no es cierto? Tanto la insulina como la proinsulina y el péptido C se pueden estudiar ya no con fines de diagnóstico propiamente tal, sino con lo que se denomina el diagnóstico etiológico. O sea, poder establecer, se sabe que una persona ya tiene diabetes, ahora lo que queremos establecer es por qué esa persona tiene diabetes o cuáles fueron las causas asociadas a la aparición de esa patología. Entonces aquí la insulina y el péptido C, sobre todo el péptido C, tiene bastante importancia. Se recomienda medir insulina en ayunas para poder establecer también algunos índices. En algunas personas que tienen sospecha de prediabetes, como veíamos en el gráfico de la clase anterior, ¿no es cierto?, donde les mostraba esas curvas de glicemia y las curvas de insulina, va a ser justamente importante la medición de la insulina, sobre todo basal, y en algunos casos también postcarga de 75 gramos de glucosa a las 2 horas, ¿no es cierto? No pinchamos de nuevo a la persona para hacerle a los 30, 60, 90 minutos, sino que hacemos simplemente una medición basal, 0 minutos previa a la carga de glucosa, una segunda medición a las 2 horas, y con eso podemos establecer perfectamente un criterio. Antiguamente se hacía 3 horas y se hacían hasta 6 pinchazos, o sea, cada media hora un pinchazo, y por eso se le llamaba curva, ya, porque era como una curva en el tiempo. Pero hoy en día se ha visto que eso no tiene un gran valor pronóstico, no tiene un valor agregado, podríamos decir, y se ha reducido a estos dos tiempos. Valor de referencia, como les decía, puede variar de 2 a 20, algunos dicen de 5 a 15, pero va a estar más o menos en ese rango, siempre expresado en microunidades por ml. En aquellos pacientes donde se sospecha, por ejemplo, de una resistencia a la insulina, supongan que tenemos un paciente que en la prueba de tolerancia a la glucosa nos dio
con una clasificación, ¿no es cierto?, un valor superior a 155 miligramos por decilitro, pero menor a 200, por lo tanto lo clasificamos como intolerante a la glucosa. Podemos en el fondo investigar si eso se debe a una insulinoresistencia, y para eso se utilizan varios exámenes. El más sensible y específico, el gold standard, va a ser el CLAMP hiperinsulinémico euglicémico. ¿Qué significa esto? Que a través de un equipo computarizado se produce una infusión continua de glucosa para mantener la glicemia en un mismo nivel. Por eso es hiperinsulinémico euglicémico. Se mantiene la glicemia en un mismo nivel y lo que va a variar es simplemente cuánta insulina se inyecta. Por lo tanto, en el fondo, ¿qué pasa? Que las personas que son insulinoresistentes se va a requerir mayor inyección de insulina en el tiempo. Sin embargo, esa prueba, el CLAMP, es bastante caro, es bastante poco costo efectivo, requiere un equipo especializado, requiere personal calificado y también es bastante más invasivo para la persona porque estamos infundiendo insulina, cosa que yo les dije en la clase anterior de que al menos nosotros no lo vamos a hacer. Y en ese caso tiene que ser hecho con un equipo computacional, o sea, es una bomba de insulina que de forma segura va inyectando una cantidad de insulina para poder mantener la glucosa también dentro de una concentración segura, ¿ya? Por lo tanto, no se utiliza rutinariamente, pero sí es la prueba con estándar, o sea, es la prueba con la cual nosotros vamos a comparar cualquier otra. Un acercamiento a esa prueba son algunos índices, algunos modelos, ya que buscan acercarse a lo que se entrega con el CLAMP, pero sin tener que utilizar este equipamiento complejo y sin poner en riesgo tampoco al paciente. Por lo tanto, este es uno de los más utilizados, que es el índice homeostático de evaluación de resistencia a la insulina, también llamado OMA-IR, que deriva de dos elementos fundamentales del laboratorio, que son la glicemia basal y la insulinemia basal, o sea, los valores de insulina y glucosa después de un periodo de ayuno, ya de entre 10 a 12 horas aproximadamente. Y se puede calcular de acuerdo a esta fórmula. Ya se toma la concentración de insulina en microunidades por ml por la concentración de glucosa en milimol por litro y lo dividimos por 22.5. Si estamos trabajando con miligramos por decilitro acá, tenemos que cambiar este factor, ¿ya? O bien transformamos esa glucosa de miligramos por decilitro a milimol por litro o lo dividimos por 405,13. ¿Ya? Si estamos trabajando con miligramos por decilitro, entonces dividir por 405,13. Si una persona tiene un valor de 1.96 a 3, se sospecha de una resistencia insulínica, pero se requieren más estudios. Si una persona tiene un valor mayor a 3, existe una posibilidad mayor al 90% de que esa persona tenga una resistencia a la insulina. Por eso es que se utiliza el OMA-IR como un elemento de diagnóstico para la resistencia a la insulina, que, como les dije anteriormente, se puede dar en diabetes, pero también no es exclusiva de esta enfermedad. Se puede dar en síndrome ovario poliquístico, síndrome metabólico, también llamado antiguamente el síndrome X, ¿no es cierto? Incluso en algunos casos de enfermedad hepática se puede producir resistencia a la insulina simplemente por la resistencia a la insulina hepática, ¿ya? O sea, es tan importante el hígado que puede estar condicionando una condición, valga la redundancia, global en el organismo. Utilidad clínica de diferentes marcadores, entonces tenemos la insulina, proinsulina, el péptido C, el glucagón. Principalmente la insulina es la evaluación de la hipoglicemia en ayunas, de la proinsulina el diagnóstico de tumores de células beta, de la hiperinsulinemia familiar y de la reactividad cruzada en ensayos de insulina. ¿Ya? Hay algunos ensayos que detectan solamente la insulina madura, otros que detectan tanto formas maduras e inmaduras y pueden producir reacción cruzada. El péptido C evalúa también la hipoglicemia en ayunas, pero en este caso la hipoglicemia, no la hiperglicemia, sobre todo asociada a producción de tumores de células beta. Creo que aquí dije hiperglicemia, es hipoglicemia, ¿ya? También permite clasificar la diabetes mellitus y principalmente evaluar la secreción residual de insulina, ¿ya? Sobre todo cuando podemos tener niveles no detectables de insulina, todavía puede quedar algún nivel detectable de péptido C. Y el glucagón en el diagnóstico de tumores de células alfa, o sea, de tumores productores de glucagón. Ya también acuérdense que el páncreas no solamente secreta insulina en las células beta, sino que en las células alfa va a producir glucagón.
Otros marcadores de utilidad en la patología diabética tenemos, por ejemplo, la microalbuminuria. Ya la microalbuminuria no es una albúmina chiquitita, sino que es simplemente albúmina que está en concentraciones muy pequeñas. De forma normal, las proteínas no deben pasar a la orina con una concentración muy elevada. O sea que en 24 horas no deberíamos tener más de alrededor de 20 miligramos por 24 horas, o sea, por la orina de 24 horas, más o menos lo que debería haber, 20 miligramos de proteína, y son principalmente proteínas tubulares que se secretan hacia el lumen tubular y pasan finalmente a la orina, ¿ya? También pueden ser proteínas de las vías urinarias bajas que pueden llegar formando lo que se denomina una proteinuria postrenal, o sea, que no tiene que ver con el glomérulo. Ya vamos a ver esto más en detalle cuando veamos la clase de enfermedad renal. Sin embargo, cuando comienza a haber enfermedad renal incipiente, o sea, muy temprana, van a comenzar a pasar pequeñas cantidades de proteínas ya a la orina a través del glomérulo. El glomérulo es esta red, ¿no es cierto?, de capilares que filtran la sangre que llega al riñón, y parte de ese filtrado vuelve obviamente a la circulación como sangre libre de elementos tóxicos, creatinina, amonio, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el resto pasa hasta este filtrado glomerular que posteriormente se va a convertir en orina. Las proteínas se reabsorben, o sea, no pasan, son muy grandes para pasar por el glomérulo, por la barrera glomerular. Sin embargo, cuando hay daño, ¿ya?, comienzan a pasar estas proteínas. ¿Y por qué principalmente la albúmina? Porque la albúmina es bastante pequeña, y al ser pequeña es una de las primeras proteínas que va a aparecer cuando hay daño renal incipiente. ¿Por qué se hace entonces en el paciente diabético? Porque hay una relación entre diabetes y enfermedad renal. Una de las consecuencias de la glucotoxicidad va a ser la nefropatía diabética. La nefropatía diabética es una enfermedad que ocurre a nivel de los pequeños vasos, de las pequeñas arterias y capilares que hay en el glomérulo. Básicamente el glomérulo es eso, es un atadito pequeño de arterias y venitas conectadas, ¿no es cierto? Y que por causa de glucotoxicidad y por esta condición que es la nefropatía diabética, comienza a alterarse la capacidad de filtración de ese glomérulo, dejando pasar proteínas. ¿Qué pasa? Que la enfermedad renal es asintomática, ya hasta etapas muy avanzadas. Por eso es que existe esta relación importante. De hecho, en Chile el 40% de los pacientes con enfermedad renal son diabéticos o fueron diabéticos. Por lo tanto, es la primera causa de enfermedad renal en nuestro país. O sea, la primera causa de reemplazo renal, los pacientes que tienen diálisis o que son candidatos a trasplante, el 40% de ellos son diabéticos, ¿ok? Entonces, hay una relación ahí derivada de este proceso de nefropatía diabética asociada a glucotoxicidad. Por lo tanto, se realiza esta medición trimestral de albúmina en orina para detectar casos incipientes de enfermedad renal. Y digo incipientes, ¿por qué? Porque en estos casos no nos vale medir otros marcadores clásicos de enfermedad renal, como vamos a ver a futuro, que van a ser, por ejemplo, la creatinina. La creatinina se usa de rutina para evaluar el grado de enfermedad renal, pero en estos casos, cuando hay enfermedad renal incipiente, la creatinina no va a ser capaz de detectar ese inicio ya de la enfermedad renal, pero sí se puede detectar a través de la microalbuminuria o albuminuria, que es lo mismo, ¿ya? Bueno, en términos relativos de la molécula es lo mismo, ¿ya? Vamos a ver que hay alguna diferencia también ahí. Y se determina al menos una vez al año, pero en Chile se realiza una medición trimestral también, en algunos casos creo que es semestral, ¿sí? Y se puede hacer con una orina de 24 horas, antiguamente se hacía con orina de 24 horas, pero hoy en día se utiliza cada vez más lo que es orina de puntual, ya orina en ayunas o una orina tomada en el mismo laboratorio. Existen métodos de tira reactiva que pueden determinar el nivel de creatinina el nivel de albúmina en orina, ¿ya? Y se establecen tres criterios. Un criterio normal cuando hay menor a 30 miligramos por 24 horas de albúmina, la microalbuminuria, que va a ser cuando tenemos entre 30 y 300 miligramos de albúmina en la orina en 24 horas, o ya la albuminuria clínica, cuando tenemos mayor de 300 miligramos de albúmina en orina, ¿sí? En este caso indica el inicio, algo muy temprano, incluso a veces todavía reversible, de enfermedad renal. Por lo tanto, si se detecta albúmina en orina, hay que también hacer un manejo terapéutico diferente de ese paciente diabético para revertir esta microalbuminuria, o si pasa albuminuria clínica, también manejar esa enfermedad renal incipiente.
Los cuerpos cetónicos también pueden ser un elemento de ayuda, sobre todo asociado a justamente la detección de cetoácidos, de estos cetoácidos que se producen secundarios a la oxidación de lípidos como compensación, ¿no es cierto?, de esta falta de energía cuando las células no pueden metabolizar la glucosa. Por lo tanto, va a tener importancia sobre todo en aquellos casos que ocurra hiperglicemia con coma hiperosmolar. ¿Qué es esto finalmente? Cuando es tanto el nivel de glucosa en sangre y es tanta la demanda de glucosa que existe en las células que se oxida tanto lípido, se genera tanto cuerpo cetónico que finalmente estos cuerpos cetónicos comienzan a acidificar el pH plasmático generando una cetoacidosis. Y en esos casos vamos a detectar los cuerpos cetónicos tanto en orina como en suero en concentraciones bastante elevadas. Sin embargo, previo al establecimiento de este estado de cetoacidosis, podemos encontrar también estos cuerpos cetónicos. ¿Ya? Pueden estar en un estado de cetonemia, donde, ¿qué quiere decir cetonemia? Hay cuerpos cetónicos, pero todavía no logran acidificar el pH sanguíneo, por lo tanto todavía se pueden manejar. Es importante en esos casos también, en algunos pacientes, que cuando tienen cetoácidos poder quizás modificar la terapia, comenzar la terapia insulínica o modificar la dosis de insulina en el caso de aquellos pacientes insulinodependientes para disminuir la utilización de cuerpos cetónicos, la generación de cuerpos cetónicos y así también disminuir el riesgo de una cetoacidosis diabética. Bueno, con esto terminamos esa parte y pasamos a la última que la voy a hacer de corrido y donde vamos a ver las complicaciones y tratamiento de la diabetes mellitus, que esta parte ya es un poco más cortita, que van a ser varias ya las complicaciones. Esto da como para un curso completo, de hecho, toda esta clase de diabetes, bueno, como cualquier patología, pero traté de resumir aquí lo más posible. Principalmente las complicaciones van a ser obviamente de dos tipos. Vamos a tener las complicaciones agudas y crónicas. Ya dentro de las agudas tenemos la hiperglicemia y la hipoglicemia severa. Ya obviamente la hiperglicemia por incapacidad de la insulina de manejar la glucosa. La hipoglicemia, ustedes dirán, ¿por qué hipoglicemia? Bueno, hipoglicemia secundaria a infusión de insulina, ya a inyección de insulina, mejor dicho, que puede darse en aquellos casos cuando la dosis no fue colocada de manera adecuada o no fue calculada de manera adecuada o cuando se pasó un tiempo muy amplio entre una inyección de insulina y una comida, por ejemplo, la cetoacidosis y el coma hiperosmolar y la acidosis láctica también como consecuencia directa de la baja utilización de glucosa y la aparición de los cuerpos cetónicos. Las crónicas tienen que ver principalmente con los efectos secundarios de la glucotoxicidad y también en segundo caso de la lipotoxicidad y tienen que ver con complicaciones sobre todo a nivel vascular de la microvasculatura y de la macrovasculatura. De la microvasculatura, perdón, vamos a tener la neuropatía, retinopatía y nefropatía diabética, o sea, alteración a nivel de los nervios, de las células de la retina y del nefrón, de las células glomerulares. Y las macrovasculares tenemos cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, estenosis arterial renal, aneurisma de la aorta y algunas formas mixtas, ¿no es cierto?, que son mixtas porque tienen tanto macrovasculares y microvasculares como el famoso pie diabético y que muchos incluso lo asocian con la neuropatía diabética. Vamos a ver por qué. Entonces, empezando con las agudas, tenemos la hipoglicemia severa. La hipoglicemia severa va a ser simplemente por una respuesta inadecuada de la cantidad de insulina que se está colocando. ¿Ya? Aquí también fíjense que algunas hormonas como la adrenalina y el cortisol van a ser importantes para ayudar a contrarrestar el efecto de esta insulina. De hecho, hay algunos estudios bastante interesantes que ligan algunos episodios de hipoglicemia nocturna y su compensación a picos de secreción de insulina durante la noche. ¿Qué pasa? Que en pacientes diabéticos es importantísimo cuidar el estado de la glucosa en casi todo momento del día. Pero ¿qué sucede en la noche? En la noche se pasa mayor tiempo sin comer, ¿ya? Y por eso que en esos pacientes que pasan mucho tiempo sin comer y se tienen que inyectar, por ejemplo, a horas de la tarde, de la noche, pueden producirse hipoglicemias nocturnas, ya que pueden aumentar el riesgo de generar, por ejemplo, un coma hipoglicémico si se cae por debajo de los 40 o 30 miligramos por decilitro. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va a ser importante el papel que tienen otras hormonas reguladoras como adrenalina y cortisol, que acuérdense que son hormonas hiperglicemiantes. Todo esto, ¿no es cierto?, asociado también a la mantención de la homeostasis cerebral. La homeostasis cerebral, acuérdense que el cerebro es uno de los
órganos más glotones de glucosa, el 30% de la glucosa que se consume va directamente al funcionamiento del cerebro. Por lo tanto, cuando tenemos este periodo de hipoglicemia, ¿no es cierto?, vamos a tener obviamente una mayor concentración de insulina, pero de insulina exógena, ¿ya? Y esa va a ser la principal causa de la hipoglicemia severa, en paciente diabético. Obviamente, en el paciente diabético no insulino resistente, la hipoglicemia se va a generar con mucho menos frecuencia. Y ustedes dirán, bueno, pero si un paciente diabético no está consumiendo insulina, ¿por qué puede producir hipoglicemia? ¿Ya? Y claro, la respuesta lógica es decir, no, pues debería ser solamente la hiperglicemia. Yo no voy a hablar aquí de la hiperglicemia como consecuencia aguda porque ya hablé bastante de la hiperglicemia. Pero en este paciente diabético no insulino resistente también se puede producir hipoglicemia. Y es porque muchos de estos pacientes, si bien no se inyectan con insulina, consumen hipoglicemiantes orales. ¿Ya? Muchos de los pacientes diabéticos. Y a veces también el hecho de consumir una mayor cantidad de dosis o de tomarse el hipoglicemiante y después no consumir alimentos puede llevar a una hipoglicemia en el paciente no insulino dependiente. ¿Ya? Pero en esos casos también el efecto de la hipoglicemia va a ser mucho menos severa que en estos casos. Segunda complicación importante, la cetoacidosis diabética, ¿ya? Que es la complicación más grave de la diabetes mellitus tipo 1, pero no solamente ocurre acá, ya también puede ocurrir en otras patologías. De hecho, y este es un dato importante, pregunta de prueba, la terapia insulínica, el objetivo principal que tiene no es la disminución de la glicemia. El objetivo terapéutico principal es la prevención de la cetoacidosis diabética, ¿ya? Cuando se mantienen los niveles de insulina dentro de lo normal, ¿no es cierto?, se van a producir ingresos de glucosa normales también desde la sangre al interior de la célula y por lo tanto se va a mantener controlada la producción de cetoácidos. ¿Por qué? Porque hay suficiente glucosa para suplir la energía necesaria de cada célula y por lo tanto no hay que echar mano a los lípidos para producir cetoácidos, ¿no es cierto? Entonces esa es la gracia de la terapia con insulina, que va justamente a disminuir la incidencia o a bajar la probabilidad de que ocurra una cetoacidosis diabética. ¿Ya? Se produce un estado hiperosmolar con una caída bastante importante del potasio, o sea, puede estar de 3 a 15 milimol por kilogramo. También disminuye el anion gap o brecha aniónica, que es la diferencia que ocurre entre aniones y cationes, ya a nivel del plasma, que también muestra un desbalance, un desequilibrio hidroelectrolítico importante y que puede condicionar o ayudar al establecimiento de la acidosis, ya que va a ser la principal característica, la acidosis metabólica con hiperglicemia, con hipercetonemia, o sea, tenemos una amplia cantidad de cuerpos cetónicos, una alta concentración de glucosa, con un pH disminuido, con menor cantidad de potasio, con caída de la brecha aniónica o anion gap. Además de esto vamos a tener obviamente hipercetonemia, ya que va a estar debida a la deficiencia de insulina, que va a desregular el glucagón liberando ácidos grasos de los adipocitos, son oxidados por la acetilcoenzima A en el hígado. Este acetilcoenzima A normalmente pasa al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y puede ser, ¿no es cierto?, producido o llevado a su forma de ATP, pero en estos casos se supera la capacidad oxidativa de la acetilcoenzima A, por lo que comienzan a derivarse a la vía cetogénica, generando cuerpos cetónicos, principalmente beta-hidroxibutirato y ácido acetoacético o acetoacetato, que es lo mismo. Y además de esto se estimula el metabolismo de triglicéridos, proteínas del músculo esquelético, estimulando la liberación de glicerol y alanina, que el glicerol puede entrar también en la vía cetogénica. La alanina también es un aminoácido, ¿no es cierto?, glucogénico que puede entrar también a producir glucosa, pero acuérdense, como está saturada la vía oxidativa, puede volver a entrar a el estado, ¿no es cierto?, de producción de cuerpos cetónicos. A su vez, esto va a aumentar la producción de glucosa de nuevo tanto hepática, agravando la hiperglicemia y desregulando aún más el glucagón. Finalmente, muy en resumen, algunas complicaciones macrovasculares. Tenemos la neuropatía diabética, debido a que en los pequeños vasos, debido a efectos de glucotoxicidad, la capacidad de oxigenación y de retirar elementos de desecho y de entregar nutrientes a estos nervios terminales también comienza a perderse. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Atrofia, ¿ya?,
de estos nervios se puede producir también arterioesclerosis. ¿Qué quiere decir esto? Endurecimiento de las paredes, la pérdida de la elasticidad de estos pequeños vasos, generando a la larga posible también disfunción neurológica o nerviosa, mejor dicho, no neurológica, disfunción nerviosa en estos nervios terminales, incluso llevando a su destrucción. Ya se puede perder, fíjense acá, se pierde la mielinización, esto impide que se puedan generar los impulsos de forma correcta. ¿Qué conlleva esto? Que los pacientes diabéticos generalmente pierdan bastante sensibilidad, obviamente pacientes diabéticos no bien controlados, pierdan bastante sensibilidad, sobre todo en las extremidades, ya sobre todo en los pies. ¿Qué genera esto? Que se produzcan heridas mucho más fácilmente y que el paciente diabético no pueda sentirla, ya no logre sentir dolor, porque los nervios están con una disfunción. Además de esto hay que sumar que debido a los mismos efectos en la microvasculatura hay una menor oxigenación, ¿ya? Una menor capacidad de llegada de elementos reparativos, o sea, una menor llegada de factores de la coagulación, de resolución también de la coagulación misma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se puede agravar esa herida favoreciendo el ambiente para que microorganismos ingresen a esa herida infectándola. ¿Ya? Esto genera dos cosas. Por un lado, una dificultad para sanar esa herida porque hay menos cantidad, ¿no es cierto?, de elementos que ayudan a reparar ese tejido, y en segunda instancia que puedan haber mayores infecciones, y como hay una menor oxigenación, hay una hipoxia en este tejido debido a esa menor capacidad de intercambio gaseoso en esta zona por la disfunción, ¿no es cierto?, también se puede producir una mayor propensión de invasión de microorganismos anaerobios. Y es aquí un problema, porque los microorganismos anaerobios, como ustedes sabrán o verán o habrán visto en microbiología, los que hayan estado, son problemáticos, son difíciles de tratar y son sobre todo difíciles también de trabajar en el laboratorio. Requieren de condiciones muchas veces que son difíciles de establecer, condiciones de anaerobiosis estricta en muchos casos. ¿Y qué sucede? Que la terapia contra ellos también es mucho más ineficiente. Por eso es que en muchos casos también, cuando no se detecta a tiempo, debido a la propia neuropatía, porque la gente no siente dolor, se comienza a agrandar la herida, y tiene que pensar que también a veces son muchas veces adultos mayores que no tienen facilidad para, por ejemplo, bañarse o para hacerse un autoexaminación, por ejemplo, y no se dan cuenta de que tienen una herida en la base del pie hasta que ya es una herida bastante grande y que más encima está infectada con un microorganismo anaerobio. Y en muchos casos esto condiciona a la amputación de extremidades. De hecho, la neuropatía diabética, el pie diabético específicamente, es la primera causa de amputación no traumática en cualquier parte del mundo, incluyendo en nuestro país. ¿Qué quiere decir no traumático? Que no está causada por un accidente, ¿ya? Una amputación no accidental en el fondo. Va a ser la primera causa. De así de importante entonces es mantener también la salud, digamos, de las extremidades. Por eso es que en muchos casos se recomienda que los pacientes diabéticos consulten podólogos cada cierto tiempo a fin de disminuir la incidencia de este tipo de lesiones. También esto va a estar no solamente a nivel de las extremidades, sino que va a estar a nivel de todas las fibras periféricas, pero va a ser más evidente en la fibra nerviosa que está terminal, que está periférica, ¿no es cierto? Y que va a estar dada principalmente en las manos, en los pies. Las lesiones obviamente se producen con mayor frecuencia en los pies, porque en los pies hay más roce, muchas veces incluso el calzado o los calcetines que tienen que utilizar los pacientes diabéticos son diferentes. En algunos casos no pueden utilizar calcetines con costura, porque la misma costura puede producir un roce, y como no hay una buena capacidad de resolver esas micro lesiones, esa lesión puede desbordarse generando una lesión mayor, generando todas estas complicaciones. Otra de las complicaciones crónicas importantes, la retinopatía diabética, casi por el mismo motivo que también lo que vamos a ver a continuación, pequeños vasos que, ¿no es cierto?, irrigan la retina, ¿no es cierto?, y que lo mismo que ocurre anteriormente, por efectos de glucotoxicidad, se pierde la capacidad de irrigación correcta, generando disfunción, generando daño. A este nivel también se genera mayor estrés oxidativo, o sea, hay menor capacidad de retirar las especies reactivas de oxígeno, se generan productos de glicosilación avanzado y se activan vías de destrucción de proteínas como las proteínas sinasa, ¿no es cierto?, generando inflamación, generando un estado hiperinflamatorio en esa zona, lo que lleva a una disfunción vascular, en este caso. Aquí dice del endotelio, ya principalmente del endotelio de estos vasos, generando
una mayor isquemia retinal derivada de un aumento de la anhidrasa carbónica, de la eritropoyetina, etcétera, etcétera, que aumentan la permeabilidad vascular, generando, ¿no es cierto?, complicaciones a nivel de la retina. Lo mismo ocurre a nivel de la nefrona. ¿Ya? Todos aquellos elementos donde haya pequeños vasos se van a ver afectados. Y esto es lo que conversábamos recién, de por qué hay tanta relación entre la diabetes y la enfermedad renal finalmente. Y se debe principalmente a eso, ¿ya? A que los glomérulos, que es la unidad funcional, la nefrona es la unidad funcional del riñón, podríamos decir, es básicamente tejido vascular. Esto que está aquí es el lumen de una arteria, ¿ya? Y es aquí donde se produce el intercambio. Algunos elementos se filtran, ¿no es cierto?, van a pasar, elementos de desecho que después pasan a la orina y otros permanecen en la circulación. Por lo tanto, si también tenemos un estado diabético, vamos a generar lo mismo, productos avanzados de glicosilación, poliol, hexosamina, proteína quinasa, que van a destruir, ayudar a la disfunción de ese endotelio, generando la pérdida de esta barrera natural que existe, permitiendo que pasen elementos que no deberían pasar, como por ejemplo las proteínas, y entre ellas la albúmina. Por eso es que la microalbuminuria se utiliza como un elemento, ¿no es cierto?, principalmente para detectar la nefropatía diabética, ¿ya? Que también es súper importante, y van a encontrarse ustedes que muchos pacientes diabéticos tienen esta comorbilidad de la enfermedad renal, sobre todo en etapas avanzadas. O sea, son pacientes diabéticos y más encima tienen que dializarse cada cierto tiempo, principalmente por esto. Además de esto, fíjense, si no se controla la hipertensión, la hipertensión arterial, ya en general, uno de los órganos que más se ve afectado por la hipertensión es justamente el glomérulo, ¿ya? Y por lo tanto, si también tenemos, aparte de tener la diabetes, tenemos una hipertensión, mayor es el grado de daño que puede ocurrir a nivel glomerular. Por lo tanto, también súper importante controlar las comorbilidades, ¿ya? Y aquí voy a hablar súper breve del tratamiento, pero hay un protocolo también establecido. Esto también está tomado de el manual de diabetes mellitus del MinSal del año 2010, que habla más o menos de cuál es el tratamiento que debe llevarse. Que en un paciente que ya está diabético pero que está clínicamente estable, hay que hacer cambios en el estilo de vida, y esto es complejo y por eso falla tanto la terapia, lo que hablábamos al inicio de la clase anterior, que la mitad de las personas no tienen tratamiento y de esas solamente la mitad logra tener un buen control. Es porque es muy difícil cambiar los hábitos de vida. Es muy complejo decirle a una persona que está acostumbrada a comerse 2 hallullitas en la mañana, sabe que usted no va a poder comerse sus 2 hallullas, va a poder comerse media, ¿ya? O va a tener que dejar la mantequilla y comer quesillo. Muy complejo. O hacer ejercicio. Hacer ejercicio es doloroso. O sea, la primera semana, sobre todo la gente que no sabe entrenar, se va con todo, ¿no es cierto? Y a los 2 días no pueden moverse. ¿Y qué pasa? Que no vuelven nunca más a hacer actividad física porque no dicen la actividad física me hace peor. Entonces, claro, es muy difícil cambiar esos hábitos de vida, ¿ya? La metformina, que es la droga de inicio, podríamos decir, un hipoglicemiante oral, ¿no es cierto?, del cual no se sabe muy bien cómo actúa. Ya se sabe que tiene algunos efectos pleiotrópicos interesantes. También pleiotrópicos quiere decir efectos colaterales que no se pueden denominar indeseados, ¿ya? Los efectos colaterales indeseados son aquellos que generalmente van a ser nocivos o molestos. Los pleiotrópicos pueden ser incluso beneficiosos. Se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que tienen terapia dentro de un año de metformina, incluso sin ser diabéticos, bajan de peso. O sea, tienen un 5% de la reducción de la grasa corporal, por ejemplo. O sea, incluso hay algunos investigadores que lo han asociado a terapia de pérdida de peso sin diabetes, pero está ahí todavía. O sea, es un efecto muy pequeño como para usarlo como droga de reemplazo a otras drogas más potentes. Pero en el caso de la diabetes va a ser como la droga de entrada. Cuando los cambios en el estilo de vida no funcionan, ya se va a comenzar a tratar con metformina. Incluso en algunos pacientes con insulinoresistencia también se les da metformina en dosis menores, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si en el control de 3 meses tenemos un nivel de glicohemoglobina entre 7 y 9%, se combina esto con sulfonilureas, ya que son otros hipoglicemiantes que son más potentes, y las sulfonilureas también están un poquito más asociadas a lo que veíamos delante, que es la hipoglicemia, ya también pueden generar hipoglicemia. La metformina también, pero en mucho menor grado y mucho menos severa. Y cuando tenemos una glicohemoglobina, yo les había dicho 7.5%, aquí me equivoqué. Cuando tenemos una glicohemoglobina mayor al 9%, esto lleva ya a la terapia con insulina, ya insulina exógena.
También no voy a entrar en los tipos de insulinas que existen. Existen varios tipos de insulina de acción rápida, acción lenta, acción intermedia, que dependen también de cada paciente y de la evaluación que el clínico haga. Pero sí lo que el laboratorio aquí da como dato importante es que el nivel de glicohemoglobina, fíjense que va a marcar cuál es la terapia. Y por eso hablo del tratamiento acá. El tratamiento no nos concierne mucho a nosotros, pero sí nos concierne esto. ¿Ya? De ahí que sea tan importante reducir lo que veíamos en ese gráfico de utilización de glicohemoglobina en Chile, reducir el coeficiente de variación, reducir la imprecisión finalmente de los valores de hemoglobina glicosilada, mejorando las técnicas, haciendo una transición lenta desde las técnicas inmunológicas hacia el HPLC. Si no se puede hacer, obviamente es caro, mejorar las condiciones en las cuales hacemos la técnica, mejorar la reproducibilidad y la repetibilidad de las técnicas para hemoglobina glicosilada a fin de mejorar esto. Fíjense que la hemoglobina glicosilada finalmente dicta qué tratamiento va a tener la persona. ¿Ok? Así de importante es. Además de esto, si hay nefropatía diabética, también se realiza con la medición de primero una orina completa. Si las proteínas son negativas, ¿no es cierto?, se puede hacer una microalbuminuria. Si es negativa, se continúa con el control anual, pero si es positiva, tiene que hacerse una prueba de confirmación de microalbuminuria, repetir en 6 meses y en el caso de que siga siendo positiva, si se da una microalbuminuria o una nefropatía incipiente, iniciar tratamiento, fíjense, con reductores de la presión arterial, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina u otros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presión en el glomérulo va a ser uno de los principales condicionantes junto con el aumento de la glicemia para la nefropatía, ¿ya? Independiente si es diabética o no diabética. Si en ese examen de orina completa tenemos proteínas positivas, se debe realizar una determinación cuantitativa o una microalbuminuria, ¿ya? Si sale positiva, se refiere al especialista quien debe, ¿no es cierto?, hacer la evaluación también.